gracia de Jesús somos salvos. El que tiene a Jesucristo tiene la vida, y todos los que hemos invocado el nombre de Jesucristo somos salvos. Eso es importante entender, que del momento que recibimos a Jesucristo somos salvos y ya no hay condenación. O sea, lo más importante es no pasar por las tribulaciones que anuncia el Apocalipsis. Así también vemos cómo las personas por su desidia pierden el rumbo y los objetivos de su vida. Dejan de lado a la familia como institución sin importarles mantener un código de convivencia para lograr el bien común de todos. El mundo está preocupado por mantener el statu quo, es igual a la apariencia. Asimismo, se pierde la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todos, a pesar de que somos bendecidos por la gracia de Jesús, nuestro Dios, el mundo hace lo imposible para alejarse del amor de Jesucristo. Parece ya no importarle la vida, como si fuera que han perdido el horizonte, sin importarle los juicios que se vienen por su maldad. En este tiempo la sociedad empieza a estar como rebelde, empecinada en ir en contra de los principios de la vida. Por eso es que hoy te invito a que dejes de lado las apariencias materiales que se diluyen con el tiempo y tratemos de salvar nuestras almas. Los poderes tiran por tierra el bien jurídico que tutela las vidas y también se alejan del propósito de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te invito a que revierta esta situación y que abracemos a la vida. Abrazando a Jesucristo, estamos abrazando la vida, porque Jesús es amor, pero también Dios es fuego consumidor, es celoso y cuidadoso de la vida, cuida la vida. Abracemos a Jesucristo para revertir esta situación. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesucristo de Así comenzamos esta predicación, Jesús es amor. Hoy te predicamos, por la gracia de Jesús somos salvos. Predicador Carlos Horacio Farinás. Poema cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo, entendiendo y teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto, desciende con gran poder y gloria a buscar a las personas que guardan su palabra. Todas aquellas personas que han recibido a Jesucristo y que hoy son templo de Jesucristo, tienen que estar esperando, preparados, porque en cualquier momento se da el acontecimiento más grande de la historia del universo, que es la venida de Jesucristo. Por eso en todas las predicaciones le anuncio la venida de Jesucristo, que en cualquier momento se da el arrebato, que es el acontecimiento más importante de la historia del mundo, donde todas aquellas personas que han guardado celosamente la palabra de Jesucristo, que han amado a Jesucristo, como Jesús dijo, todos aquellos que me aman serán verdaderamente mis discípulos. Todos aquellos que perseveran en la doctrina de Jesucristo son verdaderos discípulos y tienen parte conmigo en el reino de los cielos. A esas personas viene Jesucristo a buscar. Por eso te invito hoy a que recibas a Jesucristo, a que busques a Jesucristo, porque la salvación está solo por medio de Jesucristo. La vida está por medio de Jesucristo. Esto es vida. Esta palabra, esta predicación, esta palabra de Dios que está basado a la Sagrada Escritura, es vida, es vida. A veces escuchamos música que te alegra el corazón, música que alegra el alma, pero hoy
estamos escuchando palabra de vida. ¿Por qué es palabra de vida? Porque Jesucristo dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la vida. El que tiene a Jesús tiene la vida. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, por la gracia de Jesús somos salvos, por la gracia de Jesús, porque Él vino y se entregó en la cruz y murió y resucitó al tercer día. Pero ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue para que vos te salve, para que yo me pueda salvar. Vos que no conocés todavía la palabra de Dios, te invito a que conozca y va a notar la diferencia en tu vida. Vos vas a empezar a prosperar en todo. Va a prosperar en los negocios, va a prosperar en tus estudios, en tu carrera, en todo lo que emprenda. Y también va a estar protegido por el Espíritu Santo para que nadie y nada te pueda hacer daño. Ahí se cumple la promesa del Salmo 91:3 que dice, y Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Solo Jesucristo, ese nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, único nombre dado a los hombres, único nombre que está debajo de los cielos dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Es el único nombre, escuchen bien, único nombre debajo de los cielos, dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Ese nombre se llama Jesucristo. Jesucristo que está sobre todo nombre. Ese es el Salvador. No hay otro nombre que te salve. Podés hacer lo que quieras. Podés pasar día y noche hablando con otros nombres, pero te perdés la salvación. El único que te salva, que te sana, que te cura y que te garantiza la vida eterna, se llama Jesucristo. Jesucristo el Salvador. Conocelo a Jesucristo. Conocelo a Jesucristo, abrazalo a Jesucristo, experimentá, y va a ver que tu vida va a empezar a cambiar, va a ser próspero y bendito en esta tierra. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, por la gracia de Jesús somos salvos y como dice en Primera de Juan 5:12, el que tiene a Jesús tiene la vida. En Hechos 2:21, todos los que invocamos el nombre de Jesucristo somos salvos, porque Jesucristo es el soplo de vida. En Juan 3:18 podemos ver, para los que creemos en el nombre de Jesucristo ya no hay condenación, porque hemos creído en el nombre de Jesucristo. Juan 3:18, para los que creemos en el nombre de Jesucristo, ya no hay condenación, porque hemos creído en el nombre de Jesucristo. Así también vemos en Romanos 8:1, ahora ya no hay condenación para los que estamos en Jesucristo, para los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora ya no hay condenación para los que estamos en Jesucristo, para los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque Dios es amor y por la gracia de Jesús somos salvos. Por la gracia de Jesús. Jesús nos perdona de los pecados. Con la sangre de Jesucristo fuimos lavados de los pecados, limpios, pero para eso tenemos que recibir a Jesucristo. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Solo tenés que hacer esto, abrir tu mente y abrir tu corazón y decir, Jesús amado, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero que tú entres en mi vida, quiero ser templo tuyo, casa tuya quiero ser, para que tú mores en mi vida. Jesús amado, quiero ser tu propiedad para que tú mores en mi vida, para que cambie todo mi ser, porque quiero salvarme, Jesús amado. Sé que se aproximan las tribulaciones, los terribles momentos, y yo sé que de tu mano, no voy a ver esas tribulaciones, esos sufrimientos, porque tú me librarás del lazo del cazador, porque tú me guardarás de las pruebas que vienen en el mundo. Así tú has prometido en tu palabra, Jesús. Por eso hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén.
Efectivamente, este es el tiempo de buscar a Jesús. Es el tiempo de la dispensación, de la gracia y del perdón. Este es el tiempo, porque Jesús vino para deshacer las obras del enemigo. Jesús vino para deshacer las obras de Satanás, para que recibiéramos vida y vida en abundancia. Hoy te invito a que recibas a Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es potencia de Dios para salvación. El Evangelio de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Pablo dijo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Es poder, es potencia de Dios para salvación. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y ya ninguna peste llegará a tu casa, porque la sangre de Jesucristo no permite que la peste, que ese espíritu de muerte que está rondando el mundo, que da vuelta y que viene la mayor y que viene esto y que viene aquello. Si vos tenés a Jesucristo, ningún temor llegará a tu casa ni en tu vida. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo, para que el espíritu de muerte que se llama coronavirus no entre en tu vida, para que tengas el antídoto más importante, se llama Jesucristo, el antídoto más importante. Con ese antídoto que se llama Jesucristo, ninguna peste, ninguna enfermedad entrará en tu casa, porque estará fortalecido. Y no permitas que Satanás te mienta, no permita que otras personas con mentiras te roben la salvación. Abrí tu corazón únicamente a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así dijo el apóstol Pablo y Sila. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, en Romanos 6:15 dice, ya no vivimos por las obras ni la ley, ya no se regía por la ley, sino ya vivimos por el amor y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo vino para deshacer las obras de Satanás, porque Jesucristo es el soplo de vida. El que tiene a Jesús tiene la vida, porque Dios es amor. Y por la gracia de Jesucristo somos salvos. El fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús comenzó un tiempo nuevo, un tiempo de gracia, un tiempo de dispensación, como dice en Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es el amor de Jesucristo. El fin de la ley es el amor de Jesús, para justicia de todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Jesús vino para que recibiéramos vida y vida en abundancia. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, por la gracia de Jesús somos salvos. Hoy estamos predicando justamente por la gracia de Jesús somos salvos. Jesús, hay un pasaje bíblico, dice que por la gracia de Jesús fuimos salvos, porque Jesús nos escogió, nos tomó de antes de estar en el vientre de nuestras madres, cuando todavía no existíamos físicamente o materialmente, o la carne no existía. Jesús ya nos tomó, porque de los siglos Jesús ya nos tomó, y por la gracia de Jesucristo, por esa gracia de Jesucristo somos salvos. Algunos reciben a Jesucristo hoy, otro mañana, otro pasado, todo a su debido tiempo. Pero aquellas personas que tienen el corazón, que agradan a Jesucristo, que agradan a Dios, tarde o temprano vendrán al camino de Jesucristo. Más ahora que se están dando cuenta que se aproxima el tiempo de la tribulaciones, el tiempo de los sufrimientos. Por eso es importante estar cubierto, es tener un antídoto, y el mayor antídoto es la sangre de Jesucristo, que libera de todo mal, y ninguna saeta, ningún misil llegará a tu casa, ningún dardo del enemigo de Satanás podrá entrar en tu casa cuando vos tenés a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesús es capitán, los pescadores que en este barco van, tienen sus redes llenas
Efectivamente, para los que creemos en el nombre de Jesucristo, ya no hay condenación, porque hemos creído en el nombre de Jesucristo. Y vemos en 1 de Juan 5:7, dice, ¿por qué en el nombre de Jesucristo? Que es importante aclarar, porque tres son los que dan testimonio en los cielos: el Padre, el Verbo que se llama Jesucristo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno: Jesucristo. Yo le voy a comparar para que me entiendan. Es un solo espíritu creador del universo, un solo espíritu que se ha presentado de tres formas. Salvando la distancia, como el agua, por ejemplo, en este momento usted carga agua en una botella, el agua es líquida, pone en la heladera, se transforma en sólida, en hielo, y después usted lo hierve, esa misma agua se derrite el hielo, lo puede poner a hervir esa misma agua y se transforma en gaseosa, ¿no? Bueno, esos son los estados del agua, líquida, sólida y gaseosa. Es decir, esos tres estados, de la misma manera se presentó Dios. Dios es un espíritu. Se presentó ese mismo espíritu del Dios creador. El Verbo se hizo carne en Jesucristo. Dios en Jesucristo. Siempre el mismo. Dios en Jesucristo. Y hoy tenemos al Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios, una sola cabeza, un solo Dios que se ha presentado de tres formas: el Padre creador del universo, el Verbo que se hizo carne, que se llama Jesucristo, y hoy tenemos al Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios que se ha presentado de tres formas, un solo Dios que se presentó de tres maneras, que se presentó, pero siempre sigue siendo el mismo Dios. No hay un Dios de tres cabezas. Nosotros no tenemos un Dios de tres cabezas, porque muchas personas me preguntan y siguen confundidos, inclusive los cristianos siguen confundidos, creyendo que existen tres personas distintas cuando Dios es uno solo, que se ha presentado por medio, primero en el Espíritu Santo creador, después en Jesucristo, que era el mismo Espíritu de Dios creador en Jesucristo, el mismo Espíritu creador en Jesucristo, y ese mismo Espíritu, cuando Jesucristo vuelve, ese mismo Espíritu es el que está hoy, y por medio de ese Espíritu Santo se mueve Jesucristo. Recuerden, porque Jesucristo dijo: yo vuelvo a mi Padre, o sea que vuelve a estar en el mismo Espíritu, vuelve, y mi Padre enviará a vosotros el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, en mi nombre, dijo. Por eso es que yo le digo Espíritu Santo de Jesucristo. Por eso es que yo le digo, cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar del Dios que conocimos por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que mencionarlo a Jesucristo. No hay que cambiar el nombre de Jesucristo. Pero lo principal es entender que los tres, o sea, el creador, el Padre creador, que le llaman Jehová, Yahvé, ese Padre creador, ese espíritu que recibió muchos nombres y que él mismo se autollamó el yo soy, es el mismo que está en Jesucristo, es el mismo en Jesucristo. Porque Jesucristo tenía el 100% de hombre, pero también tenía el 100% de ese Dios en Jesucristo. Y ese mismo Espíritu es el que se mueve hoy para todos aquellos que reciben a Jesucristo, reciben al Espíritu Santo del Dios Creador. Por eso es que la palabra dice: cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nos transformamos en templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Así dijo el apóstol Pablo: hermanos, no ignoréis que vosotros sois templo del Espíritu Santo del Dios vivo. Sos templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Por lo tanto, ahora ya sos santo, sos sagrado. Así una versión bíblica dice sos santo, otra versión bíblica dice sos sagrado. Por lo tanto, a partir de ese momento que entendemos que las tres que muchos separan, hablan de la Trinidad, que la palabra Trinidad confunde, y confunde justamente porque la palabra Trinidad no figura en la Biblia, esa palabra. Quiero que entiendan que tres dieron testimonio en el cielo: el Padre Creador, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y lo podemos encontrar en 1 de Juan 5:7. Pero estos tres es uno mismo, uno solo, un solo Dios que se ha presentado de tres formas o en diferentes formas. Es el mismo Dios que se presentó en el Espíritu primero, del mismo Dios se presentó en Jesucristo, y el mismo Dios se presentó en el Espíritu Santo, se presenta en el Espíritu Santo. Para todos aquellos que reciben hoy a Jesucristo, están recibiendo a ese Espíritu Santo. ¿Me entienden? No existen tres dioses separados. El que tiene tres dioses, tres cabezas,
separada de Satanás. Nosotros no tenemos tres cabezas, nosotros tenemos una religión monoteísta, religión de un solo Dios que se presentó de tres formas. Bueno, esto quería dejar en claro porque todos los días me llaman y me preguntan, dice, pero a mí me explicaron de esta manera. Le digo, no, usted le explicaron, está bien explicado, pero usted interpretó de otra manera. Usted tiene que interpretar de esta manera, que las tres presentaciones es el mismo Dios, como le explicaba del agua. Siempre el agua es el mismo, es la misma agua. El agua puede cambiar de estado, o sea, de líquido puede pasar a sólido y de sólido a gaseoso, pero siempre sigue siendo el agua. Cambia de estado, de lugar, pero siempre sigue siendo agua. ¿Me entienden? Bueno, Dios es así. Se presentó en el Espíritu, se presentó en Jesucristo, se presenta en el Espíritu Santo, siempre sigue siendo Dios, creador del universo. ¿Me entienden? Muchos hablan de Dios porque cree que mencionar a Jesucristo es poca cosa. Y no se dan cuenta que están siendo desobedientes ante el creador del universo. Porque el creador del universo dijo, no todo, el mismo Jesucristo lo dijo, no todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Únicamente entrará al reino de los cielos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es que reciba a Jesucristo, que reciba a su Hijo, porque dice la palabra, el que tiene a Jesús, al que tiene al Hijo, tiene la vida. Por eso es que el Padre, y Jesucristo mismo dice, le dice a Felipe, el que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El que mi Padre en mí y yo en mi Padre, y si no cree mis obras, mirad todo, si no cree estas cosas, mirad mis obras. Es decir, en definitiva, tenemos que tener en claro que Jesucristo, viendo a Jesucristo, estamos viendo al Padre y al Espíritu Santo, ¿me entienden? Sáquense la confusión de la Trinidad, de tres cosas, y entonces cuando ustedes oran, se dispersan la oración se dispersa. Usted tiene que apuntar al Padre Creador por medio de Jesucristo. Apuntar a Jesucristo. Porque si no, ¿para qué el apóstol Pablo tuvo que escribir tanto explicando tantas cosas? El apóstol Pablo, que ahora lo vamos a compartir, dijo, Jesús es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Y Jesús mismo le dijo a los sumos sacerdotes, cuando lo interpelaban, cuando Jesús hablaba en la sinagoga, ellos, los fariseos y escribas, le dijo, ¿pero tú acaso conoces a Abraham? Si tú no tienes más de 50 años, le decían los escribas y fariseos, le decían a Jesús. Y Jesús le dijo, yo soy antes que Abraham fuese. Yo soy al cual ustedes dicen Dios, ustedes dicen Padre, ese soy yo, le estaba diciendo Jesús. Pero también hay otros pasajes bíblicos que dice, Jesucristo vino a los suyos y los suyos no entendieron, no lo supieron entender, no lo recibieron. Es más, lo mataron, lo castigaron, le hicieron de todo. Por eso hoy te invito a que vos no seas uno de esos fariseos y escribas que no entendiste, no por la maldad, sencillamente que no has entendido el mensaje de Jesucristo. Tenés que abrir tu corazón y tu mente y tratar de entender que abrazando a Jesucristo estás abrazando al Creador del universo, abrazando a Jesucristo estás abrazando al Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo te dice en Colosenses 1:15, Jesús imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por Sigue diciendo Jesucristo en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y ya no hay más condenación, porque hoy ya vivimos por la gracia, por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. serán todas cargadas por ese capitán. Efectivamente, por la gracia de Jesús somos salvos. Y como dice en primera de Juan 5:12, el que tiene a Jesucristo tiene la vida. Y también podemos compartir en el libro de los Hechos, todo esto que le estoy compartiendo está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en primera de Juan 5:12, el que tiene a Jesús tiene la vida, en el libro de los Hechos 2:21, todos los que invocamos el nombre de Jesucristo, somos salvos. Dice así la palabra, somos salvos, porque Jesucristo es el soplo de vida. Para los que creemos en el nombre de Jesús,
Ya no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque Jesús te cuida. Por eso es que cuando oramos decimos, Jesús, yo quiero ser tu propiedad. Quiero que tú me guardes y me proteja de todo mal. Y Jesús te promete que te librará del lazo del cazador. Por eso te invito a que esté protegido, que reciba el antídoto. Ese antídoto se llama Jesucristo, que el antídoto es la sangre de Jesucristo que te va a librar de todos los males que pueden venir en el mundo, de todos los males que está pronosticado y profetizado en la Biblia. Todos los males que se vienen, Jesús te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Porque para los que creemos en Jesús recibimos vida eterna y ya no iremos a condenación y no pasaremos por las tribulaciones, por los sufrimientos. Como dice en Juan 6:47, Juan 6:47, libro de la Biblia, Nuevo Testamento. Para los que creemos en Jesús recibimos vida eterna. Todos aquellos que creen en Jesús reciben vida eterna y no irán a condenación, porque no pasaremos por las tribulaciones, por los sufrimientos que se vienen, que se avecinan. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Hoy vemos en 1 de Juan 5:11, este es el testimonio de Dios que ha entregado vida eterna, y la vida eterna está en Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene vida. No tiene la vida. Dios entregó vida eterna. El Padre Creador entregó vida eterna al mundo. Pero la vida eterna la podemos encontrar únicamente, la podemos recibir únicamente por medio de Jesucristo. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Barco Jesús es capitán, las tempestades que puedan azotar. Efectivamente en Juan 8:32 dice, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Jesús es la verdad. Jesucristo vino para nosotros, para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Jesucristo. Por eso te invito a que resistas a Satanás. Resistí al enemigo, pero tenés que prenderte primero de la mano de Jesucristo. Para aquellos que están enfermos, reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a orar y vamos a pedir a Jesucristo que tome control de este espacio, de este momento, de todo. Padre y Dios nuestro amado Jesucristo, te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias Jesucristo amado, gracias Jesucristo porque tú has sanado a muchas personas en estos días. Gracias porque has escuchado la oración, porque sé que tú intervienes Jesucristo cuando oramos creyendo en tu nombre y nos movemos por medio de tu amor, porque sabemos que en tu amor hay poder. En el amor de Jesucristo hay poder, porque tú eres amor. Gracias Jesucristo por salvarse, por sanar esas personas que han dado testimonio. Gloria a Jesucristo. Oramos por todas aquellas personas que están sufriendo dolencia, que tienen golpe, que se han caído, que se han lastimado, personas que sufren dolor del alma, personas que sufren tristeza, angustia, para todos ellos, para aquellos que están enfermos con cáncer, con diferentes enfermedades. Oramos y pedimos que cubras con la sangre de Jesucristo. Jesús amado, sabemos que por tu llaga ya somos curados, por tu llaga somos nosotros sanados. Jesús amado, quiero pedirle también a las personas que están del otro lado, que abran su corazón y que reciban a Jesucristo para poder ser sano, para que el Espíritu Santo de Jesucristo obre en su vida y que le pueda curar, sanar. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Los pescadores que en este barco van, tienen
para que el Espíritu Santo de Jesucristo esté sanando su vida, para que el Espíritu Santo se esté moviendo en su casa, en todo lugar. Oramos para que el Espíritu Santo poderoso de Jesucristo entre en su vida y empiece a sanar a cada uno de ustedes. Oramos también por la audiencia, pedimos a Jesús que bendiga a cada uno de los oyentes, para que sean prosperados y benditos en el nombre de Jesucristo. Abran su corazón y reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para recibir sanidad, para curarse, para estar fortalecido, y ningún temor entrará en tu casa. Si del momento que recibís a Jesucristo, victoriosos somos. Por eso hoy te digo, viví en victoria, viví bendecido y en victoria, para salir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Efectivamente, por la gracia de Jesús somos salvos. Por la gracia de Jesús somos salvos. Y hoy estamos predicando justamente que por la gracia de Jesús somos salvos. Es decir, si hay una salvación en el mundo, si hay un perdón en el mundo, si hay una remisión de pecado, que es el perdón de los pecados, si hay una manumisión de los pecados, que sería que la manumisión es cuando Jesús nos libró del lazo del cazador, o sea, nos libró de la mano de Satanás, nos sacó de las garras de Satanás, así como Dios lo sacó por medio de Moisés, le sacó a su pueblo, al pueblo judío. Te saca del lazo del cazador, de la peste destructora, te libera de todo eso, y también te va a liberar de las tribulaciones que se vienen muy pronto. Muy pronto se vienen tribulaciones. Ya empezamos a vivir tiempos difíciles, donde se empieza a preparar un nuevo gobierno de orden mundial, donde se empieza a discutir cuestiones a nivel global, donde las decisiones lo toma un grupo de familia, 7, 8 familias satánicas que quieren manejar el mundo. Por eso hoy te invito a que seas inteligente y que abrace a Jesucristo. Abrazá a Jesucristo, como dice la palabra: si entre ustedes hay algún inteligente, busque de Dios, porque ahí está la salvación. Toda la demás cosa que hay en el mundo no te llevas nada. Podés ser gran doctor, gran profesional, gran contador, gran escritor, gran sabio, gran científico, gran concejal, gobernador, presidente. Podés ser de todo, pero si no tenés a Jesucristo, no te salvás. Si no tenés a Jesucristo, te vas al infierno. Si no tenés a Jesucristo, te vas al infierno. Por eso es que te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Recibí a Jesucristo y serás salvo. Por eso te digo, puedes ser una persona importante, toda la importancia, las categorías que te da este mundo, puedes tener mucha plata, puedes tener todo, pero si no tenés a Jesucristo, te vas igual al infierno. Por eso es necesario que revierta tu situación, que deje de ser un convencido de determinadas denominaciones, que deje de ser convencido de una determinada religión, porque la religión no te salva. Lo único que te salva es Jesucristo. Es necesario ir a las religiones, a las iglesias, para conocer de Jesucristo, de conocer en la palabra. Pero del momento que vos entendiste la palabra de Jesucristo, vos tenés que tener una relación personal con Jesucristo para salvarte. Pero por eso te digo, lo que no te salva, no te va a salvar las religiones. El que te salva es Jesucristo, recibiendo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Seguimos predicando que la gracia de Jesús, por la gracia de Jesús somos salvos, y el que tiene a Jesús tiene la vida. Todos aquellos que invocamos el nombre de Jesucristo somos salvos, porque Jesucristo es el soplo de vida, como dice en Juan 3:18, porque los que creemos en el nombre de Jesucristo, para los que creemos en el nombre de Jesucristo, ya no hay condenación, no hay condenación, porque hemos creído precisamente en el nombre de Salvador, en el nombre de Jesucristo. Hay un solo nombre dado a los hombres, y ese nombre está sobre todo nombre: Jesucristo. Jesucristo es el nombre que está sobre todo nombre. Es el único nombre debajo del cielo.
en quien podemos ser salvos. Ese nombre se llama Jesucristo. Lo pueden encontrar en el libro de los Hechos 4:12. Hay un solo nombre en quien podemos ser salvos, que un solo nombre que está debajo de los cielos dado a los hombres, y ese nombre se llama Jesucristo. Jesucristo, único Salvador, Jesucristo. Con otra cosa no te podés salvar. El único que te salva es Jesucristo. Jesucristo, Salvador, Salvador Jesucristo. Recibí a Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el que te salva. Jesucristo es el que te limpia de todo pecado. Jesucristo te remite de los pecados. Jesucristo te manumite, te deja libre de la esclavitud de Satanás. Jesucristo, con la sangre de Jesucristo, el enemigo huye. El enemigo huye. Por eso no te deje robar la salvación. No te deje robar la salvación por mentiras. Porque el mentiroso es de Satanás. Porque Satanás miente del principio al fin. Dice que todo mentiroso tiene como padre a Satanás. Todo mentiroso tiene como padre a Satanás. Por eso no te deje mentir, no te deje mentir. Cree en Jesucristo y serás salvo. Cree en Jesucristo y serás salvo. No medites con el diablo, no medites con el diablo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Cuando a vos te susurran el oído, te llenan la cabeza, agarrá y decís, pará un poquito. Jesús, esto es así, entregáselo a Jesús el problema. Cuando Satanás te pone problema en tu cabeza, en tu mente, te dice vos estás enfermo, vos sos un fracasado, te dice eso, vos decirle mentira a Satanás. Yo soy un hombre victorioso, una mujer victoriosa, porque tengo a Jesucristo. Así tenés que hacerle frente a Satanás. Y Satanás huye, porque la palabra de Dios dice, cuando nosotros lo tenemos a Jesucristo, ¿quién contra Jesús? ¿Quién contra Dios? Cuando nosotros tenemos a Dios, ¿quién contra Dios? Porque Jesucristo es poderoso, poderoso, y Jesús ya le venció a Satanás, ya le ganó la batalla, venció a la muerte. Entonces hoy, con solo tener a Jesucristo, el enemigo huye de vos, porque sabe que vos tenés el poder en tu vida. Por eso hoy te invito a que vos seas templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. El que cree y fuere bautizado será salvo. Así lo vemos en Marcos 16:16. El que cree y fuere bautizado será salvo. El que cree y fuere bautizado, el que cree y que recibe a Jesucristo, el que recibe y que cree en el nombre de Jesucristo, será salvo. El que cree en el nombre de Jesucristo, el que recibe a Jesucristo, que es bautizado en el nombre de Jesucristo, será salvo. En Jesús está el Espíritu del Dios Padre. Como dice, Dios con todo su poder se encarnó en Jesucristo. Y solo podemos llegar al Padre Creador, por medio de Jesucristo. El Todopoderoso, grande en su misericordia, nos dio la posibilidad de ser salvos, pero somos salvos únicamente por medio de Jesucristo. Únicamente por medio de Jesucristo. En Juan 1:12 dice, por cuanto hemos recibido y hemos creído, por cuanto hemos recibido y hemos creído en el nombre de Jesucristo, por cuanto hemos recibido ¿a quién? A Jesucristo. ¿Hemos creído en quién? En Jesucristo. Dios nos dio potestad de ser hijos de Dios. Por cuanto hemos creído y hemos recibido a Jesucristo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá se da el caso que muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios. Y sin embargo la palabra de Dios te aclara bien en Juan 1:12. Por cuanto primero tenemos que recibir a Jesucristo para ser hijo de Dios. Porque dice, por cuanto has recibido a Jesucristo, has creído en el nombre de Jesucristo y sos bautizado, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. Esto es importante tener en cuenta para todos aquellos que están escuchando en este momento, que están escuchando por vía Facebook, por el aire, por la radio, o que van a escuchar los videos por YouTube. Es importante entender
porque como dice el Mateo 19:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, toda aquella persona que está de acuerdo conmigo en el mismo espíritu de Jesucristo, ahí Jesucristo está con nosotros. Por todos aquellos que están, cuando están 2 o 3 congregados o más en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Por eso es importante entender, porque así como en miles de hermanos que están en diferentes partes del mundo se van a salvar, porque piensan y creen y están en el mismo espíritu, están en comunión en el mismo espíritu, en el mismo Jesucristo, abrazando a Jesucristo, teniendo en su corazón al Espíritu Santo de Jesucristo, esas personas son salvas. Para ellos también y para los que están escuchando en este momento y tienen a Jesucristo en su corazón, que han hecho la conversión de recibir a Jesucristo, de haberse arrepentido de sus pecados y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en este momento están, dice Jesús, está entre nosotros, porque en este momento en el aire se mueve el Espíritu Santo de Jesucristo, llega a su corazón todo el poder de Jesucristo, el poder de sanidad. ¿Quién les habla? ¿Quién le predica? Carlos Horacio Farinás, predicador. Seguimos con el programa Jesús es Amor. Hoy estamos predicando por la gracia de Jesús, por la gracia de Jesucristo somos salvos. Así también vemos en Primera de Juan 5:12, el que tiene a Jesús tiene la vida. Y también vemos en el libro de los Hechos 2:21, todos los que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo, es decir, tiene la vida. Porque Jesucristo es el soplo de vida. Y vemos en Juan 3:18, dice que los que creemos o los que creen en el nombre de Jesucristo ya no tendrán condenación, porque han recibido a Jesucristo. Colosenses 1:16, el apóstol Pablo en Colosenses 1:16 dice, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y en la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades, sean principados, todos fueron creados por medio de Jesús y para Jesús, todas las cosas, en Colosenses 1:16, porque en Jesús fueron creados todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, la que están en el cielo y en la tierra, visibles, invisibles, las que se ven y las que no se ven, sean principados o sean potestades, todos fueron creados por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Sigue diciendo en Colosenses 1:15, porque Jesús es la imagen del Dios invisible, lo que decía justamente hoy, es el primogénito de toda creación, Jesucristo. Es decir, que si vos querés conocer a Jesucristo, si usted quiere conocer a Dios Padre Creador, tiene que conocer primero a Jesucristo, tiene que abrazar a Jesucristo, no se deja engañar. Hay muchas religiones que engañan o confunden, confunden a las personas con sus doctrinas, hay muchas doctrinas que confunden, hay teologías que llevan, teologías rejuntadas, digo siempre, teologías rejuntadas que salen del plan de salvación de Jesucristo y se van por otro lado y hacen un rejunte de cosas y entonces las personas se pierden la salvación. La salvación está solo por Jesucristo. Como dice en Juan 1:12, primero tenemos que, dice, por cuanto hemos recibido a Jesucristo y hemos creído en el nombre de Jesucristo, y además somos bautizados en el nombre de Jesucristo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después podemos encontrar en el libro de Marcos 16:15, cuando dice, y predicad, y por todo el mundo, y predicad estos evangelios, para que todos aquellos que creen, ¿en quién? En el nombre de Jesucristo, para que crean. Por eso te dice, andá a predicar este evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas. Andá a llevar estas buenas nuevas, llevar estas noticias nuevas al mundo, este evangelio, ¿qué quiere decir? Estas buenas nuevas, estas noticias nuevas. Cuando creen, ¿cuál es la noticia nueva? ¿Saben cuál es la noticia nueva? Jesucristo. Y está escrito en la Biblia. Por eso es que yo no entiendo cuando otra persona pierde tiempo por otro lado. ¿Me entiende? Porque te dice por todos lados, por todas partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento te dice, yendo y predicando que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Por quién se acercó el reino de los cielos? Por medio de Jesucristo. Vayan y prediquen que el reino de los cielos se acercó por nosotros.
que se ha acercado a vosotros. ¿Por quién se acercó el reino de los cielos? Jesucristo es el reino de los cielos. Entonces yo no entiendo por qué tapan estas cosas. ¿Por qué no le dicen a ustedes y al mundo que sepan la verdad para que se puedan salvar? Mi intención es abrirle los ojos y que puedan salvarse, entendiendo que la salvación está únicamente por medio de Jesucristo. Dios, grande en su misericordia, creó un plan de salvación y el plan de salvación está únicamente por medio de Jesucristo. De tal, como dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, el Creador, amó al mundo que ha entregado a su único Hijo unigénito, para que todos aquellos que creen ¿en quién? En Jesucristo, se salven, mas tenga vida eterna. Siempre da vuelta a lo mismo. ¿Y por qué se van por otro lado? ¿No entienden que la salvación solo está por Jesucristo? ¿No entienden que abrazando a Jesucristo estamos abrazando al Padre Creador? Abrazando a Jesucristo estás abrazando al Espíritu Santo. ¿Por qué los separan? Una cosa por un lado, otra por otra. Por eso que la oración, cuando piden por enfermedad, se termina muriendo la persona porque no se hace eco. El eco tenemos cuando, o sea, el resultado de la oración tenemos y el resultado es positivo de la oración cuando nosotros estamos pidiendo al poderoso Jesucristo. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Porque fue profetizado, y nacerá un niño y llevará por nombre Jesús, el que salvará a su pueblo del pecado. El mentiroso es que niega que Jesús es el Cristo, dice la palabra de Dios. Por eso es importante que entienda que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es el que se sana. Jesucristo, si vos pedís con fe, creyendo en el nombre de Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, serán sanos tú y tu casa. Pero con fe, tenés que creer en Jesucristo, tenés que ser un hombre o una mujer de fe, pero no que vos tengas fe por vos mismo. Vos tenés que tener fe que Jesucristo es el que hace la obra, y no otra persona, es el único que te salva, y no otro nombre. Porque vio que en el libro de los Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre debajo de los cielos, un solo nombre dado a los hombres debajo de los cielos, debajo del mundo, hay un solo nombre en quien podemos ser salvos. Y ese nombre se llama Jesucristo. No hay otro nombre, no pierda tiempo. La salvación, la figura más importante de la salvación se llama Jesús, se llama Jesucristo. Jesús es el que murió por vos y por mí en la cruz para quitar el pecado del mundo. Con solo que vos venga a Jesucristo y abrace con amor a Jesucristo, ya sos libre. Ya no hay condenación en tu vida. Eso es lo más importante de todo, que cuando recibimos a Jesucristo no hay condenación en nuestras vidas. Dios creador, el Padre creador, creó un plan de salvación desde de Génesis, del primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se llama Génesis, al último libro de la Biblia, porque la Biblia está compuesta por muchos libros. El Antiguo Testamento tiene muchos libros escritos por los profetas, y el Nuevo Testamento, toda la vida de Jesucristo, que escribieron los apóstoles, hombres inspirados por Dios, que escribía por medio del Espíritu Santo. Los hombres escribían inducidos por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Entonces, el plan de salvación está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, donde habla de los milagros de Jesucristo, habla de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Jesucristo vino al mundo, se entregó en la cruz, cargó el pecado del mundo, como le explicaba en la predicación anterior, cargó el pecado del mundo, cargó ese sufrimiento, ese dolor, le rompieron las espaldas con látigo, de todo, le hicieron de todo, le lastimaron todo, pero Jesús aguantó todo ese sufrimiento, cargó ese sufrimiento y llevó toda esa maldad, ese pecado, esa enfermedad, esa crueldad de este mundo, cargó y llevó. ¿Y qué hizo? Lo crucificó, lo llevó a la cruz y le dio muerte al pecado. Ahí Jesucristo gana la batalla a Satanás y gana a la muerte y resucita al tercer día. Por eso es que hoy, para vos y para mí, ya tenemos pago el precio. Ya no tenemos que ir a pagar el precio, ya no tenemos que pasar por las tribulaciones, a no ser que vos le dé la espalda a Jesucristo, a no ser que vos quiera dar la espalda a Jesucristo, no quiera entender que no tenés que pagar nada para salvarte. La salvación está en Jesucristo. ¿Qué tenés que hacer? Abrir tu corazón, abrir tu mente y recibir a Jesucristo
Es una relación que te íntima, tuya con Jesucristo. Orás con Él, hablá con Él como hablás con tu papá, con tu hermano, pero hablá con Él y confía tu problema. Tenés que confiarle a Jesucristo tus problemas y pedirle a Jesús, decir, Jesús, yo quiero ser tu propiedad, quiero que tú me abraces, quiero que tú me cambies. Yo no quiero ser una persona tóxica que vivo enfermando a las otras personas. No, yo quiero cambiar mi vida, quiero ser una persona de bien, quiero estar bien, porque si yo estoy bien con el otro, también yo me siento bien. Porque yo también, si yo no soy tóxico, me estoy curando, me estoy sanando. Si no, ese veneno vuelve hacia mí. Por eso es importante que vos realmente pida de rodilla a Jesucristo que entre en tu vida para que en tu vida haya una conversión y esa conversión sea de amor y que sea sincero, que no haya, decir sí a las cosas que no corresponde, que haya que decir que sí. Hay que ser firme en las cosas del Señor. Jesús no bendice a los cobardes, Jesús bendice a los valientes. Nosotros tenemos que ser valientes, soldados valientes, guerreros valientes de Jesucristo. Y no decirle sí porque a lo mejor mi hijo, mi hija, mi abuela, mi tío, mi hermano está equivocado y yo por quedar bien con él le digo que sí, que tiene razón. Y en verdad yo sé que no tiene razón. ¿Y a quién le estoy faltando respeto? A Dios. A Jesús le estoy faltando respeto porque no estoy cumpliendo con la misión que tengo yo de decirle, de abrirle los ojos a mi hijo, a mi pariente, a quien sea. Yo tengo la obligación de abrirle los ojos y hacerle entender que está equivocado, que no es así, que no se cría a los hijos así, o que no se puede seguir mintiendo, que no se tape las mentiras. Con el ser adulón, simulador, esas son cosas de Satanás que no te deja ver la verdad. Por eso, hermanos míos, queridos amigos, tenemos que empezar a abrir nuestro corazón y nuestra mente para que el Espíritu Santo de Jesucristo entre en nuestras vidas y nos empiece a dar entendimiento, nos empiece a dar discernimiento para que cada uno de nosotros pueda interpretar el mensaje de amor que tiene Jesucristo. Pero para eso nosotros tenemos que pedir con fe, creyendo en el amor de Jesucristo, creyendo que Jesús es el que hace las cosas, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, como decimos siempre, la fe es la convicción de creer en algo que no se ve, creer en algo que no se ve, no en creer en usted, creer en algo que no se ve, en este caso en Jesucristo, no en una imagen, no en una imagen. Creer en algo que no se ve, pero saber que existe, como el viento. Yo creo que existe el viento porque lo siento, pero no lo veo. Así es Jesucristo, así es el Espíritu de Dios. Es como el viento, siente, tiene poder, da vuelta, destroza, el viento destroza todo, con la diferencia que Jesucristo te saca, te sana, te cura, te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero usted no ve al viento. Así también es Jesucristo. Creer en algo que no se ve, esa es la convicción y la certeza de lo que va a venir. La certeza de lo que va a venir. Dice que la fe es la convicción de creer en algo que no se ve y la certeza de lo que va a venir. Yo creo en Jesucristo. No lo veo, pero creo en Jesucristo. Creer en espíritu y en verdad. Creer en Jesucristo, no en una imagen, no en una imagen de madera, en una cruz o en una cosa. No en la cruz que es la herramienta que usaron para matar a Jesucristo. No, yo creo en Jesucristo, porque si no estoy yendo en contra de Éxodo y de Deuteronomio, que dice no te hará imágenes ni escultura de lo que está en el cielo, en la tierra, ni bajo de la tierra, porque no tendrá imagen ajeno ni dioses ajenos delante mío. ¿Cómo yo me voy a hacer imagen de una cruz o de una imagen cuando yo sé que tengo que creer en espíritu y en verdad en Jesucristo? ¿Qué quiere decir? Que yo a Jesucristo no lo veo, pero siento, lo tengo en mi corazón, siento, me hace llorar, me hace sentir la emoción de tener la alegría de las satisfacciones cuando te va premiando, dando cosas hermosas en la vida. Ese es sentir la prosperidad que te da Jesucristo con solo tenerlo dentro de tu corazón. Pero hay que sentirlo en espíritu, no a través de una imagen. No, así sea la foto de Jesucristo, así sea la imagen de Jesucristo, no está en esa imagen. Jesucristo está en espíritu y en verdad. Gloria a Jesucristo. Amén.
Efectivamente, como dijo el apóstol Pablo y Silas, en el libro de los Hechos 16:31 dijo: cree en el Señor Jesucristo, dijeron los dos, Pablo y Silas al mismo tiempo, y serás salvo tú y tu casa. Las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo, estas personas serán salvas, porque tienen a Dios por medio de Jesucristo. Solo tenés que pedir con fe creyendo en el amor de Jesucristo. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno de nosotros estamos en Jesucristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, porque estamos en Jesucristo. Nueva persona, como dijo el apóstol Pablo, con el bautismo dimos muerte con la sumersión. Cuando se sumerge a la persona en el agua, se da muerte a la persona vieja y nace una nueva persona en Cristo Jesús. Cuando muere la persona vieja que se sumerge en el agua y nace una nueva persona, en ese momento, justamente estamos dando muerte a la persona vieja, al pecado, estamos dando muerte al pecado que traíamos con nosotros, estamos dando muerte de la misma manera, en el mismo tiempo que Jesucristo dio muerte al pecado en la cruz. ¿Me entienden? En el mismo tiempo, cuando nosotros hacemos por obediente y por obediencia, como dice, el bautismo es la sumersión de la persona, como dijo Jesucristo, le dijo a Nicodemo, recuerde el pasaje conocido, que Nicodemo le dice: Señor, ¿cómo tengo que hacer para ver al reino de los cielos, para llegar a Dios? Y Jesucristo le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos, no podrá estar con Dios, ¿no? Para que me entiendan. Y Nicodemo le dice: pero Señor, Maestro, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso Nicodemo, un gran intelectual, le dice: ¿acaso yo tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de vuelta? Y Jesucristo le dice: de cierto os digo, el que no naciere de agua y de espíritu. ¿Qué quiere decir de agua? Que cuando se sumerge en el agua, muere la persona llena de pecado y nace una persona nueva, ¿no? Cuando no naciere de agua y espíritu, no verá el reino de los cielos, no podrá ver a Dios. Es decir, no se salvará. La persona tiene que ser salva recibiendo. ¿Y el espíritu cómo recibimos? A través de Jesucristo. Recuerden lo que dijo el Bautista, Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: yo bautizo para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, que no alcanzo ni a atar la suela de su sandalia, ese bautiza en espíritu y en fuego. ¿Quién era el que venía atrás de él? Jesucristo, porque Juan el Bautista vino para abrir el camino a Jesucristo. Pero Jesucristo es el único que bautiza en espíritu, en fuego y espíritu. Por eso es que el apóstol Pedro dijo: bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo dice en el libro de los Hechos 2:38. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de él, enamorado de él. Efectivamente dijo Jesús, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sus manos sobre ti o sobre ustedes para hacerle mal. Esto es lo que yo le comentaba hoy. La promesa de Jesucristo, con solo recibir a Jesucristo, Jesucristo es la vida, como dice la palabra. El que recibe a Jesús tiene la vida. Y Jesús no va a permitir, porque pasamos a ser propiedad de Jesús. Jesús no va a permitir que nadie ponga su mano sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Jesucristo. Por eso es importante recibir a Jesucristo, creer en Jesucristo y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. En 1 de Juan 1:9 vemos: si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia de todos los pecados, nos da una vida nueva, Jesucristo, porque la vida está en Jesucristo. Jesucristo es la vida. Y en Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante creer con el corazón para justicia y confesar con la boca para salvación. Confesar que Jesucristo es tu Salvador, que con Jesucristo nueva vida tenés a partir del momento que recibís a Jesucristo. Con el corazón, confesar para justicia. Por eso es importante creer en espíritu y en verdad, creer en el Espíritu de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Efectivamente, Jesucristo es tan sabio y dice Jesús, sé santo porque yo soy santo, sé perfecto porque mi Padre es perfecto. Escuchen lo que dice Jesús, sé santo porque yo soy santo. Toma imagen, toma ejemplo de lo que es Jesucristo. Sé santo porque yo soy santo. Sé perfecto porque mi Padre Celestial es perfecto. Gloria a Jesucristo. Amén. Seguimos predicando Jesús, con Jesús somos salvos. Por la gracia de Jesús somos salvos. Por la gracia de Jesús somos salvos, y como dice en 1 de Juan 5:12, el que tiene a Jesucristo tiene la vida. El que tiene a Jesús tiene la vida, porque Jesucristo es el soplo de vida, la que late, ese es Jesucristo, ese es el Dios que está en tu vida. Jesucristo, como decía el rey David, Señor Dios, no me quite tu mirada, tan solo te pido eso. Cuando David se equivocó y faltó a Dios, le pedía en sus oraciones, pedía al rey David, decía, Señor, lo único que te pido, no me quites tu mirada. Porque si te quita la mirada, si Jesucristo te quita la mirada, no existí. Es un soplo, es un soplo. Por eso es que permanentemente le digo de las naciones, de las ciudades que han ido, que fueron en contra de la ley de Dios, es de Dios. Por eso ese es el crimen que Dios no perdona. Por eso hoy quería predicarle que Jesucristo es el... Por la gracia de Jesucristo somos salvos y que Jesucristo es un soplo de vida. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capitán, yo tengo un barco que navega por el mar. En primera de Juan 4:16 dice, nosotros hemos conocido a Jesús y creímos en el amor que Dios por medio de Jesucristo. Nosotros hemos creído a Jesús y creímos también en el amor de Dios que nos dio por medio de Jesucristo. El que permanece en el amor de Jesús, permanece en Dios. Fíjese lo que dice en primera de Juan, el que permanece en Jesús, permanece en Dios. Fíjese qué importante que es tener a Jesucristo para tener al Creador en nuestras vidas. En primera de Juan 4:15 dice, todo aquello que confesase que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en esa persona. Toda persona que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en esa persona. Por eso siempre le digo, y acá se confirma, que todo, como dice el apóstol Pablo, acá lo está hablando el apóstol Juan, el apóstol Pablo dice que Jesús es la imagen de Dios, es decir, yo quiero conocer al Dios Padre, tengo que mirar a Jesús, porque Jesús es la imagen del Dios invisible, Jesús es el representante, Jesús, por medio Dios Creador hizo un pacto, un acuerdo con la humanidad, por medio de Jesucristo. Si nosotros no tenemos a Jesucristo, no hay acuerdo. ¿Vio? Cuando usted dice, vamos a hacer un acuerdo, hay un contrato, vamos a llegar a un acuerdo, pero si no tenés a Jesucristo, no hay acuerdo. Si no hay contrato, no hay acuerdo. Si no hay, y el contrato se llama Jesucristo. Por eso dice, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en esa persona que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque Dios se encarnó con todo su poder en Jesucristo y se presentó a la humanidad como hijo, para que el hombre pudiera interpretar, que Dios estaba en persona por medio de Jesucristo. En 1 de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, y todo espíritu que no confiese, que no anuncie que Jesucristo vino en persona, no es de Dios. No es de Dios ese espíritu, ¿me entienden? 1 de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, o sea que ha venido en persona, ese espíritu que no confiesa no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el verdadero anticristo.
el cual vosotros sabéis que vino al mundo y que ahora ya está acá en el mundo, ese espíritu. Por eso sabremos, como le digo, cómo vamos a saber cuándo el Espíritu de Dios está en la persona que está predicando, cuando permanentemente proclame que Jesucristo vino en carne, cuando permanentemente proclame que Jesucristo vino en persona, que Jesucristo vino y se entregó por amor a nosotros, que se entregó en manos de asesinos y pecadores, se entregó y fue asesinado y resucitó al tercer día. Esa persona que proclama permanentemente la salvación de Jesucristo, que viene y te dice, arrepiéntete de tus pecados, que fue generado en el tiempo de Adán y Eva, y que vino en generación, se pasó de hombre a hombres, de mujeres en mujeres, se fueron pasando en generaciones, hasta el momento que se corta. ¿Sabe cuándo se corta el pecado generacional? Esto derramó su sangre en la cruz para remitirnos de los pecados. Ya no somos más pecadores, como dicen muchos. Ya no somos más pecadores. Los pecados que cometés hoy, las faltas que podés cometer hoy, vas y te arrodillás a Jesucristo y abogados tenemos, se llama Jesucristo ante el Dios Padre. Enseguida Él interviene, intercede por nosotros y te perdona de los pecados. Pero el pecado original se cortó, ya no somos más pecador. Porque si no estaríamos haciendo mentiroso a Jesucristo. Estaríamos haciendo mentiroso a Jesucristo diciendo que seguimos siendo pecadores. Ya no somos más pecadores porque Jesucristo nos ha librado del pecado. Nos libró de ese lazo del cazador y de la peste destructora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por eso decimos que todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis que ha venido y que ahora ya está en el mundo. Ese mismo espíritu del anticristo, ¿quién es el anticristo? Todas aquellas personas que están en las organizaciones cristianas. Están en las organizaciones cristianas que se hacen pasar por cristianos, porque dice la palabra anticristo, es aquella que va en contra del principio de Jesucristo, va en contra de la voluntad de Jesucristo, va en contra del nombre de Jesucristo, porque niega el nombre de Jesucristo, le llama a Él, le dice el Señor, le dice Dios, pero no lo menciona que Dios conocimos por Jesucristo, no lo menciona que Él se llama Jesucristo, no menciona, o sea, lo cambia de nombre. El anticristo es aquel que desmerece el nombre de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que cambiar el nombre de Jesucristo? El anticristo es aquel que se avergüenza del nombre de Jesucristo y no lo menciona a Jesucristo. Cree que pierde estatus y dice Dios, Dios, Dios. Y yo le digo, Dios de Atenas, Dios del sol, Poseidón, Dios del mar. ¿De qué Dios me estás hablando? ¿De qué Dios me habla? Esas personas son los anticristos, porque hoy demerecen el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? No se ofendan. ¿Por qué se llama anticristo? Porque está en contra del nombre de Jesucristo, porque va en contra del principio de Jesucristo, va en contra de la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, el que persevera hasta el fin en mi doctrina, ese será salvo. El que comiere de mi sangre, el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre será salvo. Que se refiere al que estudiare su palabra, que se alimenta de la palabra de Jesucristo y bebe de su sangre, que sería que se llena del Espíritu Santo de Jesucristo, ese será salvo. No aquel que dice, habla de Dios, habla de esto, de aquello, y se olvidó de mencionar a Jesucristo. No es lo mismo, porque cuando nosotros hablamos de Dios tenemos que decir el Dios que conocimos por medio de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:15, Jesús es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No te está diciendo otro nombre. ¿Por qué? ¿Por qué desmerecen? Bueno, ese mismo anticristo, ahora cuando venga ese mismo anticristo se queda acá en la tierra y va a pasar las tribulaciones, va a quedar a sufrir por las tribulaciones. Ese mismo anticristo es el que va a perseguir a los cristianos, va a perseguir a aquellas personas que llevan el nombre de Jesucristo, ese mismo anticristo. Por eso es que al final, cuando llega Jesucristo, desciende en nubes con gran poder y gloria, cuando viene nuevamente a terminar con la Tercera Guerra Mundial y a terminar con el poderío de la bestia y a terminar con el imperio de la bestia, la bestia cuando, recuerden todo lo que yo le cuento siempre,
que el imperio, que es el 666, que te va a ordenar marcar con el número o el nombre de la bestia en la mano derecha o en la frente. Eso será el tiempo de las tribulaciones, donde habrá mucho sufrimiento, donde las personas querrán morirse y la muerte huirá, porque en ese tiempo la muerte no tendrá poder, porque Satanás quiere que sufra acá y le va a quitar poder al espíritu, al ángel de la muerte, no va a tener poder para quitarle la vida. Se van a querer quitar la vida con un arma y no van a poder, no le va a hacer nada. Porque en ese tiempo, en los 7 años y medio de tribulaciones que está profetizado en la Biblia, hasta que viene Jesucristo con sus ángeles, con toda su iglesia, aquella que fue levantada anteriormente, que fue levantada ahora en este tiempo, que va a ser levantado en cualquier momento, en el tiempo del arrebato, que yo lo empecé comentando al principio de la predicación. Bueno, Jesucristo viene pronto, levanta a toda su iglesia, a todas las personas que creen y que aman a Jesucristo, que son verdaderos seguidores de Jesucristo. Esas personas vendrán nuevamente a reinar por 1000 años con Jesucristo, que son los jinetes de blanco con sus ángeles y su iglesia. Vendrá Jesucristo a ponerle punto final a la bestia, aquella que ordenará marcar en los 7 años y medio, ordenará marcar a todos, a grandes chicos, ricos, pobres, siervos, esclavos, serán marcados con el número, el 666 o el nombre de la bestia. Llevará en su frente o en la mano derecha una marca, en la cual si no, las personas que no tengan esa marca no podrán comprar ni vender. Tampoco todas aquellas personas no podrán comprar remedio, y va a haber controles en la ruta y van a ser controlados si tienen o no la marca de la bestia. Por eso es importante no pasar por las tribulaciones, no quedarse en estas tribulaciones. Pero el anticristo sí se queda, porque el anticristo va a hacer comunión con Satanás y va a perseguir a los hermanos que creen realmente y que han recibido a Jesucristo. Aquellos que se hicieron pasar por cristianos quedarán a pasar al sufrimiento de las tribulaciones. Aquellos que negaron el nombre de Jesucristo pasarán por las tribulaciones. Y Jesucristo le dejará vivo a Satanás, a la bestia y al anticristo, a todos los anticristos. Y quedará vivo porque cuando llega Jesucristo con sus ángeles va a ser abatidos, todos van a ser abatidos. No va a quedar nadie vivo, únicamente aquellos que por confesión se han salvado, que por confesión en ese último tiempo, que han abrazado a Jesucristo, que han perdido quizás sus vidas, fueron salvados y fueron al reino de los cielos quizás con la cabeza cortada, como dice la palabra, porque por confesión se salvaron. Por eso es importante salvarse hoy, por la gracia de Jesucristo. Por eso es que yo le digo, por la gracia, la predicación de hoy es por la gracia de Jesucristo somos salvos. Porque hoy tenemos la gracia, la dispensación y el perdón. Del momento que vino Jesucristo, que nació, hasta la venida nuevamente de Jesucristo, que llega en un abrir y cerrar de ojos, y los que están muertos recibirán un cuerpo incorruptible y eterno, y los que están vivos recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Al final trompeta, dice la palabra. En ese momento recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno y estaremos con Jesucristo. Esas personas que han recibido a Jesucristo en vida y que han recibido en este momento a Jesucristo no pasarán por los sufrimientos, porque Jesucristo los guardará de los sufrimientos. Pero ¿qué hay? Todas aquellas personas que dieron la espalda a Jesucristo van a quedar a sufrir por las tribulaciones y van a pasar los 7 años y medio de sufrimiento. Quería llegar al final y decirles que cuando Jesucristo llegue va a terminar con todos, va a terminar la Tercera Guerra Mundial, todas las matanzas que hay, y se va a terminar con toda la bestia en el mundo, con todo se va a terminar, va a establecer un tiempo de paz. Pero antes de eso van a quedar vivos Satanás y el anticristo. ¿Para qué queda vivo? Porque Jesucristo automáticamente al anticristo, a ese que hoy niega a Jesucristo, al que está negando en este momento a Jesucristo, que se hace pasar por cristiano y niega a Jesucristo, esos quedarán vivos en el momento de las tribulaciones, porque van a estar dentro de la tribulación, van a pasar sufrimientos y van a estar ahí adentro de la tribulación, y Jesucristo le va a agarrar a la bestia, a Satanás y al anticristo, y será tirado directamente al lago de fuego y azufre. Ahí van a estar ellos, ahí van a terminar, ahí se termina el anticristo y Satanás. Fíjese que los dos quedan vivos, termina con todo, pero quedan dos vivos, Satanás, la bestia, y el anticristo. Esos dos quedan vivos, ¿por qué? Porque Jesucristo quiere darle muerte eterna, muerte en el lago de fuego.
a esos dos que hicieron tanto daño, que fueron siempre contra el cristianismo, que destruyeron la palabra de Jesucristo, que destruyeron a Dios, porque no honraron a Dios, porque no honraron a Dios, porque no honran, porque no respetaron al Padre, porque el Padre mandó a su Hijo para que todos aquellos que creemos en Jesucristo tengamos o recibiéramos vida y vida eterna. Gloria a Jesucristo. Amén. Son hombres redimidos por ese capitán. Efectivamente, por eso decía, el mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Cristo. En 1 de Juan 2:22, Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, podemos encontrar que el mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el verdadero anticristo, el que niega al Padre y niega a Jesús, niega al Hijo. Es decir, que niega a Jesús y niega a Dios, pero hay que entender que esta persona cuando niega a Jesús está negando también al Padre, porque el Padre fue el que mandó a Jesucristo acá. Por eso niega a los dos. Pero nosotros tenemos un solo libertador, uno solo, ese se llama Jesucristo. Jesucristo nos garantiza la vida eterna. Jesucristo nos garantiza de que nadie pondrá su mano sobre nosotros, nadie nos tocará y nos librará de las pruebas que se vienen en el mundo. Nos librará del lazo del cazador, nos va a librar de las tribulaciones de estos 7 años y medio de sufrimiento, de muerte, de dolor que se viene en el tiempo de las tribulaciones. Por eso es necesario ser salvo en el tiempo de la gracia, del perdón, que es el tiempo. Por eso en Apocalipsis dice, bienaventurado y bendito son aquellos que no tuvieron parte en la segunda muerte. Bienaventurado y bendito son aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Bienaventurado y bendito son aquellos que tienen parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Es la resurrección de la gracia. Aquellos que han recibido a Jesucristo y se murieron, Jesús les resucitó. Esos son la primera resurrección. Aquellos que resucitaron en este tiempo, en el tiempo de la gracia. En el tiempo en que no pasaron por el tiempo de las tribulaciones, porque en el tiempo de las tribulaciones aquellos serán la segunda muerte, y esa muerte van a ser resucitados por confesión. Cuando confiesen que Jesucristo es su Salvador, la bestia le va a quitar la vida y se van a salvar igual, van a ir al reino de los cielos, pero su alma se va a salvar y su espíritu va a ir al reino de los cielos. Por confesión se salvan, ¿me entienden? Hoy nos salvamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Con solo abrazar, en las tribulaciones va a tener que entregar tu vida por sufrimiento, tortura, de todo va a pasar en las tribulaciones. Pero hoy no tenés que hacer nada ni va a pasar por nada. Sencillamente abrazar a Jesucristo, abrir tu corazón y tu mente y estás recibiendo a Jesucristo y sos salvo. Hoy nos salvamos por gracia, por la gracia de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en este barco Jesús es capitán. Los marineros en este Efectivamente, por la gracia de Jesucristo somos salvos. El que tiene a Jesucristo tiene la vida. Todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo, porque Jesucristo es el soplo de vida. Para los que creen y creemos en el nombre de Jesucristo, ya no hay condenación, porque hemos creído en el nombre de Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo se mueve Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo recibimos entendimiento. Son revelados los misterios del Espíritu Santo de Jesucristo. Tu salvación está únicamente por medio de Jesucristo. Jesús dijo, yo vuelvo a mi Padre, y mi Padre enviará a vosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes y les enseñará y haciéndoles recordar las cosas que aprendieron. Y además les revelará todos los misterios del reino de los cielos. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Como dice en Juan 14:6, así dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre envía en el nombre de Jesús, ese mismo Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y le hará recordar
todo lo que aprendieron. Así también dice en el libro de los Hechos 1:8, porque cuando viene a nosotros Espíritu Santo, recibimos poder y seremos testigos de Jesucristo en todas las naciones. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. De barco Jesús es capitán, los pescadores que... Ahora nos disponemos a escuchar una alabanza de Susana y Elvio, del Ministerio de Música de Susana y Elvio, y se llama Amo a Jesús, una alabanza maravillosa por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enamorado de Jesús, enamorado. Efectivamente, enamorado de Jesús. ¿Cómo no vamos a estar enamorados de Jesús? Que Él se jugó por nosotros y se entregó por nosotros. Él todo lo hizo por amor a nosotros. Tenemos que estar enamorados de Jesús, entender que Él es nuestro Dios. Jesús, Dios vino, Dios se encarnó con todo su poder en Jesucristo para salvarnos a nosotros. La salvación solo está por medio de Jesucristo. No pases, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y será sano, será salvo. Reciba a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. En mi corazón está escrito Jesucristo de Nazaret. Ahora nos disponemos a escuchar un poema de nuestra escritora argentina y hermana en Cristo, Mirta Susana Romero, y el poema se titula Alabarás a Jesús por Mirta Susana Romero. Ahí vamos. Los pescadores que en este barco... Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Alabarás a Jesús. Los días en la estación actual están con más claridad, se manifiestan más cálidos y perfectos. También la calidez está en vuestros corazones. Es por haber recibido el Espíritu Santo de Jesús. Sí, vivimos por el Espíritu Santo y andamos por el Espíritu Santo. Los cielos cuentan con la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un día emite una palabra a otro día y una noche a otra noche declara la sabiduría. Jesús, tu Dios, está en tu corazón. Él es poderoso y te salvará. En un abrir y cerrar de tus ojos, alabarás a Jesús. Y cantarás su nombre, Jesucristo, el Altísimo, Rey de Reyes, el principio y el fin. Nuestro Señor Dios en Jesucristo. Amén. Gracias.
predicador Carlos Horacio Farinás. Para dejar mensaje puede dejarlo al celular para peticiones, oraciones, 11 40 2401 45, 11 40 2401 45. Jesús es amor. Seguimos con el programa Jesús es amor y vamos a ver por qué es importante predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante predicar el Evangelio porque, como decíamos hoy, el Evangelio es llevar buenas nuevas a las personas, llevar el plan de salvación a las personas. Sabemos que así, y es de esa manera, las personas pueden salvarse, pueden encontrar la salvación por medio de Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy están escuchando y pueden abrazar a Jesucristo teniendo en cuenta que recibiendo a Jesucristo se pueden salvar? Ocurrió en el Antiguo Testamento, escrito en el libro de Jonás 3.4, Jonás 3.4 del Antiguo Testamento, cuenta cómo por la gracia de la predicación de Jonás se salvó un pueblo. Dice, tenemos que predicar la salvación porque la salvación está por medio de Jesucristo y tomar como ejemplo a Jonás. Con su mensaje salvó al pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive iba a ser destruido por su desobediencia, por su maldad que imperaba en ese pueblo. En el pueblo de Nínive era estaban convertidos en orgías, en maldad y en matanza. Mataban a personas, vendían niños, mataban a los niños, hacían sacrificio con las criaturas. Pero el mensaje de Jonás salvó a ese pueblo. Los ninivitas practicaban terribles crímenes contra la vida y eso ofendía mucho a Dios. Cuando nosotros nos metemos con la vida de las personas, entonces no solo que tenemos un grupo de gente en contra, sino también lo más grave y lo más peligroso es que está en contra, a Dios le ofende cuando nosotros nos metemos con la vida, porque la vida es de Dios. Este pueblo que estaba viviendo en pecado, en desobediencia a Dios, por su crueldad en contra de la vida y las orgías. En ese tiempo la sociedad se encaprichaba en ir en contra de los principios naturales de la vida y ofendía mucho a Dios. Pero apareció Jonás predicando y diciendo a la ciudad de Nínive, que en 40 días sería destruida todo el pueblo. Y este mensaje escuchó el pueblo, el mensaje de Jonás. Inmediatamente la ciudad ninivitas, o sea la ciudad de Nínive, se pusieron a orar y a hacer ayuno para que Dios perdonara su actitud. Pero automáticamente escucharon el mensaje, se empezaron a arrepentir de sus pecados, de sus delitos, de sus crímenes, y hasta el rey mismo sacó una proclama para que todo el mundo orara, para que todo el mundo se vistiera de saco, como dice un pasaje bíblico, y otro que se sentaran en la ceniza, que hasta los animales hacían ayuno para evitar ser destruidos, porque sabía que el castigo de Dios iba a ser castigado como fue en Sodoma y Gomorra, por sus crímenes, por su degeneramiento, iba a ser todo quemado como Sodoma y Gomorra, que le compartí la predicación anterior. Así del mismo modo, el pueblo de Nínive iba a ser destruido totalmente. Y venía Jonás predicando y diciendo, dentro de 40 días la ciudad de Nínive va a ser destruida totalmente. Entonces, teniendo en cuenta que hacía poco tiempo que fue destruido todo Sodoma, este pueblo tuvo miedo, se empezó a orar y empezó a pedir a Dios perdón por todas las cosas que hicieron. Inclusive, como le decía a ustedes, hasta el rey sacó una proclama para que todo el mundo oraran. El rey rajó su investidura y se vistió de saco, como dice la palabra, o sea, con una ropa entera, y se arrodillaban a Dios pidiendo que lo perdonaran a todo el pueblo para ser perdonado. Dios escuchó el pedido del pueblo y perdonó sus pecados. Vamos a Jonás 3.4, dice la palabra. Y comenzó Jonás predicando y diciendo, de aquí a 40 días la ciudad de Nínive será destruida. Y los ciudadanos de Nínive escucharon el mensaje de Jonás
y se arrepintieron de sus pecados y fueron salvos. Del mismo modo tenemos que hacer nosotros, escuchar el mensaje de Jesucristo y no seremos condenados. Escuchar el mensaje de Jesucristo y seremos salvos de las tribulaciones que se vienen. Seremos salvos de todas las tribulaciones que se avecinan, de los terribles juicios que vienen sobre el mundo por la terrible maldad que ya hay en este mundo, o donde hoy el mundo legisla leyes para que hayan muertes de inocentes. Por eso es necesario que hoy abracemos a Jesucristo para que no sufriéramos condenaciones, para no caer bajo el castigo de Dios, porque Dios es celoso, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Así dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia de todos los pecados y nos libra de todos, y no pasaremos por las tribulaciones, porque con el corazón se confiesa para justicia, con el corazón se confiesa, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Recibí en este día a Jesucristo. Si no lo ha hecho, recibí hoy a Jesucristo. Deja de ser un convencido de una denominación, deja de ser convencido de una religión. Seguí yendo a la iglesia, pero es lo importante que deje de ser convencido y que te conviertas a Jesucristo. A partir de hoy, a partir del momento que escuchaste este mensaje, convertite a Jesucristo y recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Y en